Componente de separación de dígitos para números naturales, ejemplo. La formulación dice que dado un número natural, tenemos que mostrar la suma de todos sus dígitos. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de los datos de entrada y de salida. El dato de entrada, de acuerdo a la formulación del problema, es un número natural que vamos a representar con la variable x. Y el dato de salida, la suma de todos los dígitos de x, que vamos a representarlo con la variable sum. Vamos a plantearnos dos casos de prueba. En el primer caso de prueba, el valor para x va a ser 14.532. Entonces lo que querríamos obtener en suma es la suma del dígito 2, más la suma del dígito 3, más la suma del dígito 5, más la suma del dígito 4, más la suma del dígito 1. Esto da como resultado final de salida 15. En el segundo caso de prueba, que el valor para x es 235, el resultado que quisiéramos obtener en sum es el dígito 5 más el dígito 3 más el dígito 2, como resultado final el 10. A continuación tendríamos que crear un plan de acción para la resolución de este problema. Y ese plan podría ser el siguiente: ingresar un número natural, separar cada dígito del número, sumar cada dígito del número y mostrar por último la suma de todos los dígitos. Este plan de acción tiene asociado a las componentes, que es la que nosotros deberíamos poder seleccionar en este momento. Entonces, para ingresar un número natural, ¿qué componente vamos a utilizar? La componente de entrada simple. Para separar cada dígito del número, la componente de separación de dígito para números naturales. Para sumar cada dígito, la componente acumulador, porque lo que yo quiero hacer es acumular la suma de esos dígitos. Y para mostrar la suma de los dígitos vamos a utilizar la salida simple. Una vez que tenemos diagramado nuestro plan de acción para la resolución del problema y ya seleccionada cada una de las componentes, ahora estamos en condiciones de poder crear nuestro algoritmo. Bueno, vamos a arrancar con la primera tarea, que era ingresar un número natural. Componente de entrada simple, ingresamos el valor para x. A continuación lo que tenemos que hacer es inicializar la variable sum en 0, porque esta variable sum es parte de la componente de acumulador, que decía que la variable donde vayamos a acumular debería ser inicializada. A continuación, vamos a utilizar la componente de separación de dígitos para poder separar esos dígitos e ir sumándolos. Si vemos, mientras x sea distinto de 0, vamos a obtener un dígito con el operador mod y vamos a modificar ese número con el operador div, quitándole un dígito. A continuación, lo que tendríamos que hacer es, en la parte de los puntos suspensivos, poner las tareas que hay que hacer con cada dígito. En nuestro caso, lo que tenemos que hacer es acumular ese dígito en la variable sum. Entonces vamos a utilizar la componente del acumulador para sumar cada dígito de ese número natural. Por último, una vez que se termine la tarea de la separación de dígitos y la de acumular dichos dígitos en la variable sum, lo que nos queda es mostrar la suma de los dígitos con la componente de salida simple. Y eso lo vamos a hacer mostrando la variable sum. Así queda el diagrama completo y ahora le dejamos para ustedes la realización de la prueba de escritorio para verificar que este diagrama que acabamos de realizar funciona correctamente.